Bueno, ya estamos con Manuel Solanet para analizar lo que nos puede deparar la economía en estos meses que se avecinan. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, gracias. Gracias por estar aquí una vez más. Un gusto. Bueno, contame, ¿cuál es tu expectativa para estos próximos meses? ¿Esperás algún sobresalto como consecuencia de la campaña electoral? El gobierno intenta que no haya ningún sobresalto que lo afecte. Seguramente mira en perspectiva lo que le ocurrió a Alfonsín en su momento, o de la Rúa, hiperinflación, corrida bancaria, cambiaria, y está actuando de manera de tratar de evitarlo, aunque aumente las distorsiones y se agrave la herencia que va a recibir el próximo gobierno. Por ejemplo, no va a actuar sobre el tipo de cambio. Hay retraso cambiario, pero no va a haber una devaluación. Eso es lo que yo pienso. Va a ir corriendo el tipo de cambio levemente por debajo de la inflación. Como lo viene haciendo en estas primeras semanas del año. ¿Crees que va a mantener esta política? Creo que sí. Ancla inflacionaria. Va a elegir políticas que, aunque sean recesivas, las prefiere a que sean inflacionarias o más inflacionarias. Para no golpear el bolsillo de los votantes, en definitiva, ¿no? Claro, porque yo creo que se ha descubierto que hay temas en la economía que afectan más la decisión del votante que otros. La sensación de descontrol es lo que más afecta al apoyo en gobierno. Voltea gobiernos, una corrida cambiaria, una hiperinflación, una estampida del dólar paralelo. El dólar paralelo lo tienen controlado en buena medida con el llamado dólar ahorro. Hablábamos justamente de ese tema, ¿no? El sábado, ¿no? Exacto. El dólar ahorro lo compran a quienes están en condiciones, que son mucha gente. Son personas que hubieran ido al mercado informal, van al mercado oficial, usan reservas, pero muchos de ellos se dan vuelta y van al mercado informal a vender. O sea, hacen un pequeño beneficio, ¿no? Hacen un pequeño beneficio, ingreso extra. Un ingreso extra en 2 horas. Bastante interesante, y lo hacen muchísimos. El 23% más o menos estaba en los últimos días. Puede ser esa eso, diferencia. puede ser eso. Pero es una cifra del orden de los 400, 350, 500 millones de dólares por mes que juegan ese doble efecto y mantienen en buena medida el dólar paralelo más o menos controlado. Y esto da una sensación de cierta tranquilidad, aunque no la haya. Las reservas han estado sostenidas un poco artificialmente con el swap chino, o sea, yuanes que vienen de China y pesos que se van a China para ser usados en el comercio entre los dos países, pero que son computados como reservas. Buena sensación. Un préstamo a corto plazo de Francia y otras cosas. Computar los encajes, computar entre las reservas lo que se depositó para pagarle a los bonistas que se adhirieron al canje, que por ahora están ahí suspendidos esos pagos, están dentro de las reservas, aunque no deberían ser. Y eso nuevamente ayuda a que el gobierno pueda decir: tenemos una situación de reservas holgada, no tengan miedo. Por supuesto, esto se desmiente con las medidas que toman respecto a los importadores de no venderle y estas cosas. Pero yendo a lo sintético, el gobierno va a hacer todo lo posible para que no haya ninguna convulsión y no tener que tomar medidas políticamente inconvenientes como arreglar con los holdouts. ¿Y crees que la fuerte devaluación que se viene dando en Brasil puede afectar estos planes del gobierno? Creo que sí, pero nuevamente no lo van a afectar al extremo de tener que abandonar estas políticas de contención. Ya venían afectándose las exportaciones a Brasil por razones más que cuantitativas, cualitativas. El gobierno argentino tomó una disposición respecto a las exportaciones y a las importaciones que los brasileros vienen quejándose, no solo los brasileros, otros países también. O se ha derrumbado, ¿no?, el comercio bilateral entre ambos países. Absolutamente. ¿No? Se han derrumbado las exportaciones y las importaciones argentinas. A lo mejor por precio una buena medida, pero también por cantidad. La industria está muy afectada por el retraso cambiario. El gobierno no ha cedido en las retenciones a los productos tradicionales. No lo puede hacer porque hay un déficit fiscal creciente y alto. Este déficit fiscal está financiado con emisión y a su vez el Banco Central absorbe esa emisión colocando letras en el mercado. El stock de letras ha subido enormemente, estamos arriba de los 330 mil millones. El stock, ¿cómo ha aumentado? Aumentó como un 200% en los últimos 12 meses. Otra herencia que va a recibir el que venga, pero mientras tanto el gobierno sigue caminando y navegando. Quedan nada más que 8 meses de este gobierno. Puede llegar de esta manera.
Ahora, estas letras que vos decías, se duplicaron, se triplicaron la emisión, ¿estas letras generan de alguna manera emisión e inflación en el futuro o se pueden ir renovando permanentemente y no pasa nada? ¿No? Como en Estados Unidos, donde también hubo una emisión muy grande y después bueno, hubo una aspiradora también enorme que fue absorbiendo eso y no hubo inflación. Sí, Estados Unidos, la Reserva Federal puede pagar tasas de interés muy bajas, el Tesoro americano también. No le pasa esto al gobierno argentino. Hoy la inflación ha decrecido y las tasas de interés que se pagan por las letras son en términos reales positivas. Agregan déficit cuasi fiscal. Esto puede seguir así por unos meses, pero luego tiene un límite. Si uno analiza el balance del Banco Central, está quebrado, hay que decirlo en estos términos. En el activo tiene papeles del gobierno en mayor medida que no valen nada porque no son negociables, porque no pagan un interés, sin embargo los computa, y tiene en el pasivo todas estas letras y la circulación monetaria. Esto igual no debería tener consecuencias en lo inmediato, ¿no? No, más bien puede tener consecuencias en el mediano plazo. No hay política monetaria posible con un Banco Central que no tiene capacidad para hacerla. Por eso es algo que va a tener que arreglar quien venga. Claro, y también leía estos días que las reservas netas del Banco Central son solamente 16.000 millones de dólares. ¿Esto alcanza para algún tipo de maniobra o para evitar maniobras de tipo especulativa? Mientras no haya una corrida cambiaria, alcanza. Si la hubiera, no alcanza. Por eso es esencial para el gobierno mantener cierta tranquilidad, cierta imagen de que no hay nada grave para que eso no suceda. Hemos conocido en el pasado situaciones de esas, pero esta vez creo que no está sucediendo y me aventuro a pronosticar que el gobierno va a poder mantener esta situación hasta su salida el 10 de diciembre. Muy bien, bueno, y hablando justamente de su salida, ¿qué esperás para la próxima administración? ¿Crees que gane? ¿Quien gane se va a hacer algo parecido o ves diferencias entre los principales candidatos? No va a tener más remedio que hacer cosas diferentes, aún si gana el gobierno. No creo que esto suceda, advierto, pero va a ser duro. Va a tener que actuar sobre la situación fiscal. Quien reciba un déficit de alrededor de 7 puntos del producto no va a poder convivir con él, no es sustentable. Lo va a tener que hacer siendo que hay que reducir impuestos, porque la presión tributaria es inmensa y es históricamente un récord. Hay un clamor por reducir retenciones. Va a tener un problema con el tipo de cambio. Nadie quiere decir voy a devaluar y no lo va a decir. Pero si esta política sigue y tenemos este año una inflación del 30%, el 25% y una devaluación del 10-12%, el desfasaje, el retraso cambiario se va a acentuar y algo va a tener que suceder. Hablabas de las retenciones, me imagino, al agro principalmente, pero ahora seguramente va a haber algunos aumentos de salarios en varios sectores y parte de ese aumento se lo va a comer el impuesto a las ganancias. ¿Te parece que ahí se puede hacer algo o que el próximo gobierno va a tener que actuar sobre el impuesto también al trabajo? Muy difícil que este mismo gobierno aguante los 9 meses con los reclamos sindicales, sobre todo si quiere que las paritarias no den aumentos muy significativos con fuerte impacto inflacionario, va a tener que ceder algo en el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Si no, cualquier aumento se lo va a llevar el propio gobierno. Además ya hay un reclamo de que ese impuesto no se hizo para gravar los salarios sino las rentas, con mucha razón. Es algo que hay que corregir sin duda. ¿Y qué te parece, Manuel, el tema de la discusión respecto a los acuerdos con China, ¿no? Que generó tanto ruido en los industriales? ¿Te parece que le va a restar trabajo a los argentinos, que van a venir, como dicen, trabajadores chinos a restarle trabajo a los argentinos con producción también china? No creo que ese sea el problema. Tal vez el defecto más grande de este acuerdo sea que se van a entregar licitaciones públicas o obras públicas y compras del Estado sin licitación. Y yo creo que eso con nuestra historia es muy malo. Es una concesión demasiado gravosa. Existe, a ver, volviendo a las perspectivas que presenta la próxima administración, ¿existe para vos la posibilidad de que se repita la experiencia del gobierno de la Alianza del 99 al 2001, con un gobierno débil, con un desafío muy importante en lo económico por delante? Espero que no. La Alianza buscó resolver el tema fiscal a través de aumentar impuestos. Mientras venía reactivándose la economía, logró revertir esa situación. Tenía la convertibilidad que respetar, era muy difícil salir de ella. Había un retraso cambiario que no podía resolver. Yo creo que la situación que va a heredar el próximo gobierno va a ser peor que la que heredó la Alianza. Pero puede aprender del pasado. No hay que tropezar con las mismas piedras. Así que yo creo que más bien va a haber que aceptar un enfoque más ortodoxo. El gobierno va a tener que tener un poderoso
equipo comunicacional para decirle a la gente que lo que está haciendo es irremediable, que el daño de lo que está haciendo es un daño leve al lado del daño de no hacer lo que hay que hacer. Yo creo que no quisiera estar en el pellejo del próximo ministro de Economía, me refiero al que va a estar con el próximo gobierno. Bueno, muy bien. Bueno, Manuel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con el análisis de Manuel Solanet sobre lo que puede suceder con la economía en estos meses que le quedan al mandato de Cristina Fernández de Kirchner y también los desafíos que tiene por delante la próxima administración. Nos reencontramos el próximo domingo a las 19:30 aquí en Metro.